Creo que en el mundo existen miles de animales que no conocemos, en especial en lugares con extensa vegetación. Recuerdo perfectamente aquel día que estaba platicando fuera de mi casa con un amigo y con mi primo. No recuerdo bien qué edad tenía, creo que tenía entre 19 y 20 años. Estábamos muy emocionados en la plática cuando los tres escuchamos un aleteo en la azotea de mi casa. Volteamos los tres al mismo tiempo y no podíamos creer lo que vimos. Era un gato. Algo extraño, pero gato. Así que no podíamos entender por qué se escuchó el aleteo. Tenía ojos cafés, orejas algo picudas. Era negro y con el pecho con un poco de blanco. Nos observaba sin moverse. Así que me puse un poco nervioso y decidí espantarlo levantando mis dos manos y le hice «Shh». Él me miró fijamente. Se volteó con toda la calma dejándonos observar su cola y de repente empezó a volar. Sí, a volar. Dirás que estoy loco, pero no porque los tres lo vimos. La puerta de mi casa estaba abierta, así que los tres corrimos. Tratamos de explicarles a mis papás lo que vimos. La verdad, no sé si nos creyeron. Pasaron algunos años, como 2 o 3 tal vez. Entré a trabajar a una empresa en donde conocí muy buenos amigos. Ese día, recuerdo, estábamos todos platicando nuestras anécdotas cuando uno de mis amigos dijo: yo un día estaba en mi recámara, la cual está en el segundo piso. Tenía calor, así que decidí dejar la ventana abierta. Ya era hora de dormir. Apagué mi lámpara y me quedé muy profundamente dormido. Eran como las 2 de la mañana cuando sentí algo pesado en mi pecho. Me despertó ese peso y abrí los ojos. No podía ver nada por la oscuridad, así que estiré mi mano con cuidado para poder ver qué estaba encima de mí. Prendí mi lámpara y alcancé a observar que era un gato muy raro. Tenía orejas algo picudas y ojos cafés. Y cuando vio que yo lo estaba observando, se dio la vuelta encima de mí y empezó a volar saliendo por la ventana. Entonces todos los que escuchaban se empezaron a reír, a carcajadas. Él y yo estábamos serios, y de repente interrumpí su risa, cuando le pregunté a mi amigo: ¿era negro y tenía el pecho blanco? Él me contestó: sí, ¿cómo lo sabes? Todos guardaron silencio y les conté lo que yo había visto hace algunos años. Hoy les pregunto a ustedes: ¿alguien sabe qué animal era ese? Gracias a Ernesto Alonso de la Ciudad de México por contarnos su anécdota.